Me da mucho gusto saludarles en este nuevo día, dándole gracias a Dios por una nueva oportunidad, porque solo Él nos da la oportunidad de volver a respirar. Así es de que espero que estén cuidándose, tranquilos con su familia y siempre confiando que hay un Dios grande y poderoso. Amén. Así es de que en esta mañana les saludamos aquí desde Bellflower y nuestras oraciones, que se sientan ustedes confiados en que Dios es bueno y misericordioso. En esta mañana quiero leer para ustedes el Salmo 150, que es un salmo que nos invita a alabar al Señor, no solamente cantándole o con nuestras palmas, sino con nuestra propia vida. Así es de que póngase allí cómodo, y el que tenga su escritura al lado, que sé que la tiene, abra la palabra de Dios en el Salmo 150 y voy a leer para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la palabra de Dios. Dice así: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, y todo lo que respira, diga ya en su casa: alabe al Señor. Y a eso venimos hoy, a alabar y a glorificar el nombre de nuestro Padre, el que todo lo merece. Así es de que ahora vamos a alabar al Señor, su corazón bien dispuesto, y ya saben, en medio de la alabanza el Señor hace cosas maravillosas. ¿Ok? Así que le invito, vamos a orar y enseguida vamos a tener el tiempo de la alabanza. ¿Ok? Vamos a orar en esta mañana y darle gracias al Señor. Padre bendito, gracias te damos en este día. Gracias, Padre Celestial, por el cuidado que tú has tenido con cada uno de nosotros, con cada familia. Gracias, Señor, por las oraciones que has contestado a cada uno, Señor. Gracias por las provisiones que tú derramas en cada hogar, Señor. Gracias por ese cuidado tan hermoso que tienes con cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, que en este día tu bendición sea derramada, Señor, en cada lugar, en cada familia, Señor, que podamos descansar en ti, que podamos confiar en ti, pero ante todo que podamos alabarle como leíamos en este salmo, Señor, porque todo el que puede respirar es el que puede alabarte. Y cada uno allá en casita, Señor, recibe esa alabanza, esa adoración, Señor, de cada uno que brota, Señor, de lo más profundo de nuestro ser, Señor. Muévete en medio de la alabanza, Señor, derrama de tus bendiciones, Señor, allá en esos hogares, Señor, donde haya dificultades, Señor. Oh Padre Celestial, toma el control de cada hogar, Señor. Donde haya enfermedad, Señor, tú tienes el poder para sanar, Señor. Allí donde haya falta, Señor, de algún bien, Señor, de la economía, Padre, derrama, porque tú eres el dueño del oro y de la plata, Padre Celestial. Nos abandonamos en tus manos, en las mejores manos, Señor. Hoy necesitamos más que ayer de tu llenura, Señor. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Así es de que vamos en esta mañana a alabar al Señor. Bueno, vamos a alabar al Señor, pero antes quiero darles unos cortos anuncios. ¿Ok? Unos cortos anuncios, y es que ya llegó, ya estamos a la vuelta de la esquina con la Navidad. Y quiero dar información acerca de cómo se van a registrar los niños, cómo va a registrar a sus niños este año. Ustedes saben que tenemos estas limitaciones de estar en grupo, pero este año lo vamos a hacer de una manera
segura, es de una manera rápida y sin tener contacto el uno con el otro, ¿ok? ¿Por qué? Por seguridad de todos. Así es de que este año las aplicaciones van a ser online, y va a registrar a sus niños hasta 12 años. Este flyer que les estuve entregando, los que vinieron a reclamar su despensa, ustedes vinieron a tomar su despensa y recibieron la información, ¿ok? Así es de que les voy a leer rápidamente lo que dice, pero ahí va a estar en pantalla, y es para aplicar desde la comunidad de su hogar. Tiene que tener preparado su identificación, la prueba de la dirección, la prueba reciente de ingreso, certificado de nacimiento de sus hijos hasta 12 años, ¿ok? Hasta 12 años. Y va a ir y va a entrar a este website que va a estar en pantalla, saangeltree.org, ¿ok? Entonces, cualquier información que necesite puede hablarnos y con gusto le podemos orientar. No se preocupe, va a estar en su idioma, va a estar en español, va a estar en inglés. Ahí solamente usted puede seleccionar el idioma, ¿ok? Así es de que este es uno de los anuncios. Ya están abiertas las aplicaciones, así es de que solo vaya a este website que aparece en pantalla y registra a sus niños para que tengan esos regalos de Navidad. Amén. Igualmente, quiero recordarles que todos los domingos a las 9 de la mañana está la escuela dominical para los niños, para los jóvenes. Por favor, permítele a sus niños que vean la escuela dominical, que se edifiquen también en su vida espiritual. Todos los domingos el departamento de jóvenes está dando estas clases especiales, ¿ok? Así es de que espero que se comuniquen, ¿ok? Que se conecten. Y igualmente quiero agradecer a todos los que están ofrendando y diezmando, ¿sí? Todos los domingos pasamos cómo podemos entrar y diezmar. Ahí está en Tithe, podemos entrar y sea partícipe de la gran bendición que Dios nos da, porque recuerde que la palabra dice que es mejor bendecir, que es mejor dar que recibir. Ok, así es de que espero que ustedes estén dando su ofrenda con todo su corazón, y si aún no ha podido, porque no ha podido ingresar al website, solamente llámenos y con gusto lo vamos a orientar, ¿ok? Ese es otro anuncio. Igualmente, otro anuncio. Únase a nuestro tiempo de oración. Recuerda que los jueves, cada 15 días estamos teniendo tiempo de oración a las 6 de la tarde, así es de que conéctese con nosotros y ponga sus oraciones delante del Señor, ¿ok? Y también les tengo otra gran noticia. Hoy tenemos un invitado especial que es portador de la palabra de Dios y es un siervo que queremos mucho, y ante todo que viene a traernos esa palabra de edificación para nuestra vida, que sí que la necesitamos, ¿ok? Así es de que hoy el mensaje va a ser dado a la iglesia por el mayor Carlos Bravo. Desde aquí le decimos gracias, y para la mayora también un abrazo. Lo recordamos, son unos siervos muy usados por el Señor, así es de que ellos van a estar aquí también ayudándonos en enseñanza, predicando, y bueno, así es de que todos invitados, y no se quede solito en casita, invite a otro para que venga a disfrutar de estos momentos especiales, ¿ok? Y ahora vamos a alabar al Señor, ¿ok? Vamos a alabar al Señor. Prepare sus manitos, esa voz, y los invito a que continuemos en este día tan especial, recibiendo la bendición del Señor. Dios les bendiga.
Gracias, Señor Padre, porque no estamos solos. Esperanza, Señor. Señor, ¿a quién podemos acudir, Señor, sino a ti? Tú eres Dios grande, tú eres Dios poderoso, tú eres Dios que nos ama.
Voy a leer para ustedes la palabra que está en 1 de Samuel, capítulo 14, del verso 1 al 14, y dice así la palabra del Señor. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Jacob, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Dios en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Dios por nosotros, pues no es difícil para Dios salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vámonos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijesen así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Dios los ha entregado en su mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Dios los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Amén. Leí para ustedes 1 de Samuel del 1 al 14. Amén. Hermanos y hermanas, les saludo con mucho amor y cordialidad. Es una bendición para mí una vez más compartir la palabra de Dios con ustedes, y esperamos que la bendición del Señor en estos tiempos en que tenemos que acostumbrarnos a una forma distinta de congregarnos y de hacer las cosas, podamos recibir bendición para la actualidad, para nosotros ahora. Y tiene la palabra de Dios que vamos a compartir, es lo que se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 14. 1 de Samuel, capítulo 14. Y habla acerca de la guerra entre los filisteos y los israelitas. Los filisteos eran los más grandes enemigos de los israelitas. Los peores momentos y las más grandes batallas se libraron con ellos. Y Dios los utilizaba para utilizaba a los filisteos para mantener en línea a su pueblo. Cada vez que el pueblo quería apartarse hacia un lado o hacia otro, Dios aprovechaba la existencia de los filisteos como para ponernos en línea. Y siempre, como nosotros tenemos la certeza de que Dios es triunfador,
Dios los ayudaba en forma milagrosa. Y cuando digo milagrosa, quiere decir que es muy difícil de explicar desde la perspectiva humana lo que significa la acción de Dios sobre la situación en que enfrentaron los israelitas. Recordemos, por ejemplo, David y Goliat. Sabemos cómo era Goliat, que la Biblia lo describe como un gigante, un hombre fuera de proporciones para los israelitas, que tenían una estatura y una contextura normal. Y este paladín, como dice la palabra, venía sometiendo a Israel, que estaba en un ejército escondido, que no podía enfrentar. Y en 1 Samuel 17:10 dice, y añadió el filisteo, o sea, Goliat, hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme a un hombre que pelee conmigo. Podemos imaginarnos la situación. Este hombre que, aparte del físico, tenía armadura y se hacía ver muy imbatible para los israelitas. Era un enemigo que, desde el punto de vista humano, era muy difícil de vencer porque no había un hombre que pudiera luchar con él. Y se jactaba de desafiar al pueblo. ¿Y cómo tenía al pueblo? Escondido, doblegado, de tal manera que cuando él salía, este temor era inmenso. Versículo 11 dice, oyendo Saúl todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y yo quiero invitarlos a pensar ahora que hay una similitud en nuestros días, si bien es cierto, no es un enemigo filisteo, pero que tiene a la iglesia en un momento tal vez en las mismas circunstancias, con miedo, con gran miedo y muchas preguntas. ¿Podemos enfrentar nosotros en este tiempo a aquella cosa que podemos decir cosa, para no entrar en más detalles, porque pueden ser muchas circunstancias, que nos puede tener asustados, atemorizados, frente a un enemigo que no podemos vencer? No hablo solamente del COVID-19, hablo de una circunstancia en que estamos viviendo una vida como resultado de alguien o de algo que nos atemoriza, que nos paraliza. Por eso digo que necesitamos a veces un milagro para que Dios nos saque de esa circunstancia. Pobres filisteos, enfrentarse a este hombre que desafiaba, que limitaba, que asustaba, que se turbaban muchos. Y dice el versículo 16 de 1 Samuel capítulo 17, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y lo hizo así durante 40 días. Podemos entender ahora las cuarentenas. Los filisteos estaban en cuarentenando, es una palabra que invento, sometiendo a cuarentena a los israelitas. Palabras comunes en este tiempo. Tal vez el enemigo también puede ser común. El versículo 24 dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Imagínense a ese enemigo grande, que Dios le dio la victoria, que vamos a ver ahora, en una forma milagrosa. ¿Se recuerdan ustedes el final de Goliat, verdad? Que no fue ni convencional, ni fue estratégico, ni fue planeado por hombre alguno.
pero que fue muy milagroso. Aquel poderoso enemigo, aquel que sometía a un pueblo entero, a un ejército que había tenido muchas victorias. Dios hizo el milagro con un muchachito y la Biblia que dice que solamente tomó la precaución de tener 5 piedras y nada más. Y una de ellas fue la solución para que el pueblo se liberara de aquellos. No necesariamente al vencer a nuestro enemigo tiene que haber muerte, sino que el vencer significa eliminar que el enemigo actúe en nosotros de diferentes formas. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, que el enemigo se llama droga, que el enemigo se llama adulterio, que el enemigo se llama vicio, que el enemigo se llama de diferentes formas y nos tiene sometido de la misma forma como tenía sometido este enemigo al pueblo de Israel, de una forma milagrosa Dios puede librarnos. No podemos matar a un vicio, pero lo podemos apartar. No podemos matar siempre, no se trata de matar, se trata de liberarse. Y la liberación ocurre cuando Dios actúa milagrosamente en nuestras vidas. No pensemos en matar, porque nosotros, pensando en el coronavirus, podemos derrotarlo cuando nos contagiamos, pero también podemos evitar ser contagiados. Y nosotros podemos vencer en este tiempo, que fácil es, vencer a un enemigo mortal simplemente con las cosas que las autoridades nos están diciendo, un cubrebocas que ya todos conocemos, lavarlo en las manos que ya todos lo hacemos, y ya el enemigo lo podemos mantener alejado. No lo matamos. No tiene incidencia en nuestras vidas. Eso es lo que queremos entender entonces, como vencer a nuestro enemigo. Y Jonathan, en lo que es la lectura bíblica, que está en 1 Samuel 14, versículos 14 en adelante, lo vamos a ir viendo cómo él pudo vencer a este enemigo en una forma milagrosa. Tenemos que reconocer que nosotros, a través de nuestra vida cristiana, hemos aprendido que Dios es un Dios de milagro, que Dios es un Dios de victoria y que no hay ninguna cosa hasta el momento que yo pueda entender que lo haya derrotado, porque ni aún la muerte pudo derrotar a Dios ni a Jesús. Así es que tenemos eso en claro, que Dios es un Dios de victoria. Vamos a analizar un poquitito cómo se da esta pelea entre Jonathan, su paje de armas, su asistente de armas, y los filisteos. La condición de los enemigos, para nuevamente poner en perspectiva lo milagroso de la victoria, que es lo que yo quiero que entendamos en este día. Tenemos la posibilidad de tener victorias, pero con la intervención de Dios. Los filisteos, en el capítulo 13, primera de Samuel, encontramos en el versículo 15, dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra de Israel. Tomen en cuenta, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Imagínense inmenso ejército. Lo voy a repetir. 30,000 carros, 6,000 hombres a caballo y un pueblo numeroso. Los israelitas, versículo 15 de Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 15, dice: y levantándose Samuel, subió a Gilgal, a Gabaa de Benjamín, y Saúl contó su gente que se hallaba con él como 600 hombres. Podemos ver la magnitud, la diferencia de
en el enfrentamiento, 30.000 hombres, 10.000 a caballo y un pueblo numeroso contra 600. Y aparte de eso, anteriormente los filisteos habían invadido, el capítulo lo relata, el capítulo 13 lo relata, que ellos habían invadido y habían intervenido al pueblo de Israel y le habían quitado las armas y le habían quitado los herreros para hacer las armas, de tal manera que ni con eso contaba Israel. No contaba ni con armas de defensa, ni contaba solamente con lo más mínimo. Estimados hermanos y camaradas y hermanitas, lo que yo quisiera dimensionar en este momento, que el enemigo que nosotros estamos enfrentando en este momento puede ser de magnitudes mucho más grandes que nosotros. Y de hecho, la fuerza del enemigo nos puede someter de tal manera que nosotros tengamos una vida diaria, una vida cotidiana sometida, triste, abatida, a consecuencia de ese enemigo. Que yo le invito en este momento a pensar en su enemigo, no en su enemigo social de la vecina, del esposo, de la esposa. No pensemos en eso. Tal vez están involucrados en nuestra vida sometida, en una vida triste, en una vida que no tiene significado, que no nos hace gozar, disfrutar la vida. Ese es el enemigo que yo le invito en este momento a identificar en su vida. ¿Quién es ese enemigo que lo tiene a usted cabizbaja, que lo tiene viviendo los días sin gozar, sin disfrutar, se levanta en la mañana con problemas, se despierta a medianoche con ansias, con dificultades, porque el enemigo lo tiene así? Piense, cada uno tiene un diferente enemigo. Es el enemigo que podemos vencer siguiendo el ejemplo de Jonathan. No cabe duda que nosotros necesitamos un milagro para vencer. Y los milagros lo hace Dios. Por lo tanto, no podemos vencer sin Dios. Tenemos que involucrar a Dios en nuestras vidas. Si usted quiere solucionar los problemas de otra forma, no va a haber. No hay una forma de derrotar, especialmente a las huestes celestiales de maldad, sin Dios. Y de hecho Dios se preocupa mucho de nosotros, porque nos propone formas de poder defendernos de eso. Vamos a ver ahora cómo nos enseña Jonathan en esto. En el capítulo 1 de Samuel 14, versículo 6, dice: dijo pues Jonathan a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Esto demuestra la fe de Jonathan. Y yo puedo pensar que a través de todo el tiempo que yo he caminado con el Señor, he llegado a la conclusión convincente, segura, irrebatible, que no podemos vencer sin fe. No podemos vencer sin fe. Jonathan, ya la lectura bíblica nos habla el contexto general, que los filisteos estaban en unos peñascos escondidos y que Jonathan tenía que subir a esos peñascos y pasar y quería pelear, ir hacia los filisteos. Pero tenía esa convicción que Dios puede, no es difícil para Dios. Si no es difícil, no es imposible para Dios a salvar con muchos o con pocos. Hermanito, no se necesita una legión de ángeles para liberarnos a nosotros.
No se necesita una multitud de cristianos que estén al lado nuestro apoyándonos esta batalla. Solamente nos necesita a nosotros nuestra fe. Qué difícil fue para convencer a su ayudante, ¿verdad? No fue nada de difícil. Cuando Jonathan le dijo a su paje de armas, vamos a pasar, en el versículo 8, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos. Anteriormente le dijo a su paje de armas, hace tú lo que quieras, yo estoy contigo. Y aquí yo quiero hacer también una reflexión. Cuán importante es aquel que está del lado de aquellos que tenemos fe para unirse a nosotros a derrotar al enemigo. Sin cuestionar tantas cosas. Simplemente estar del lado del líder, estar dispuesto para ayudar y decir, vamos adelante. El paje de armas le dijo, haz como tú quieras, yo estoy contigo. Mi hermanito, cuando yo escuchaba esas palabras como oficial directivo de algunas personas que decían, vamos teniente, vamos capitán, vamos mayor, vamos pastor, estamos con usted. Qué tremendo apoyo uno sentía para salir adelante. Se necesita fe y también disposición de un ayudante, un paje de armas que estuvo dispuesto a ir con él. Y aquí vemos como que hay una oración muy especial, que yo la considero oración, y que no quisiera influir en usted, que usted piense como yo que también es oración. Simplemente yo lo veo así, quiero compartirlo con ustedes. Oraciones especiales hay muchas. Y dice así, dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces nosotros subiremos porque Jehová los ha entregado en nuestras manos. Y esto nos será por señal. Una oración muy especial que nos hace recordar que no podemos tener victorias y no podemos vencer sin orar. No podemos. Porque a través de la oración recibimos las instrucciones de Dios y hacemos como un contacto con Dios en poder realizar lo que Dios quiere que nosotros hagamos para vencer. Oración es una oración. Si le dijo a su paje, mira, vamos a hacer esto, nos vamos a mostrar, y si dicen, quédense ahí, nosotros nos subimos porque Dios no está con nosotros. Pero si Dios nos responde de una forma que nosotros pensamos, que dice, si nos dijeren subir, nosotros iremos. Y esa es la señal. A través de la oración, nosotros podemos recibir y entregar en señales de doble dirección, Dios a nosotros y nosotros a Dios. Para liberarnos de ese gran enemigo, tenemos que orar. Oraciones simples. ¿Se recuerdan ustedes la oración nosotros le decimos del ladrón malo, que estaba crucificado con Jesús? ¿Cuál fue la oración que él hizo? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu santo reino. Fue esa oración, nada más. Y Jesús le respondió, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que las oraciones no tienen que ser representadas en cadenas inmensas de oración, ponernos en ayuno, muy importante los ayunos, muy importante la oración congregacional, muy importante todo ese tipo de cosas que están asociadas a la congregación.
Pero no es necesario una oración especial. Simplemente darle a entender que el Señor nos libere de nuestra opresión que estamos sufriendo. Con mi esposa oramos, obviamente, muy seguido con ella. Yo le digo, yo oro cada 3, 4, 5 horas o cada 10, 15, 20 minutos. Simplemente la misma oración. Ayúdame, Señor. En cualquier cosa. Ayúdame, Dios mío. Así nomás. Y tal vez yo pudiera pensar que estoy molestando a Dios por cosas pequeñas. Pudiera ser, porque podría resolverlo sin pedirlo a Dios. Pero quiero involucrar a Dios. Y no necesito más que decir, ayúdame Dios. Y Dios va a ayudar. Porque estamos pidiendo ayuda. No podemos tener victorias sin oración. Y vamos a ver lo que continúa. Dice que tenemos que reconocer que en esta oración que hizo Jonathan había un código. Y esa era la señal. Tenemos que seguir las señales y las cosas las que Dios nos manda como respuesta a aquella oración. Mire lo que dice en el versículo 12 del capítulo 14 de Primera de Samuel. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonathan y a su paje de armas, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonathan dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonathan, trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonathan, su paje de armas que iba tras él, los mataba. No podemos vencer sin actuar. No podemos orar y esperar la respuesta de Dios. Y Dios nos da una respuesta y quedarnos sin hacer nada. Tenemos que actuar. Si Dios nos dice dejemos. Si Dios nos dice calla, callamos. Si Dios nos dice escucha, escuchemos. Si Dios dice lee, leamos. Si Dios dice ora, oremos. Porque esa es la respuesta que tenemos que hacer. No tiene ningún beneficio otra cosa más. En este sentido. Como resultado de esto tenemos que actuar. Tenemos que seguir luchando. Entonces Jonathan y su paje de armas subieron. ¿Cuál fue el resultado de la victoria? Con Dios somos más que vencedores, eso lo sabemos. Mira lo que dice el versículo 14. Y fue esa primera matanza que hicieron Jonathan y su paje de armas como 20,000 hombres en el espacio de una media yugada de tierra, un espacio chiquito. Y los hebreos que habían estado con él, con los filisteos de tiempo atrás, se unieron. O sea que aquellas personas que eran de israelitas, se unieron al enemigo antes, cuando lo estaban oprimiendo, se unieron y le siguieron. Aquellos hombres volvieron a juntarse, salieron. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, ellos también los persiguieron a aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel de aquel día. Hermanitos, la actuación nos trae la victoria. Y la victoria no es solamente para nosotros, sino que mire lo que pasó con el pueblo de Israel, de los filisteos. Israel avanzó, tomó por garantizada la victoria, pero como consecuencia de la victoria, los israelitas que habían unido al enemigo fueron liberados. Aquellos que estaban escondidos fueron liberados. O sea que la bendición fue más allá.
Estimados hermanos, tal vez nosotros tenemos batallas de esa misma dimensión, o no, tal vez sí o tal vez no. Pero hay un momento en que la situación nos hace sentirnos como los israelitas, asustados, deprimidos, paralizados, escondidos, solo, que es lo peor, unidos al enemigo a veces. Dios nos dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si usted está luchando, hermanito, en este momento, con un enemigo invencible, espiritual, físico, emocional, póngale el nombre que usted quiera. Tenemos que tener en cuenta que sin fe no podemos vencer. Sin orar no podemos vencer. Sin actuar no podemos vencer. Tenemos que involucrarnos en lo que Dios nos dice. Tal vez no vamos a matar a nuestro enemigo, pero lo vamos a echar de mi presencia. Lo vamos a echar de nuestra presencia. No va a estar en nuestras vidas. Y eso se llama victoria. Que el Señor nos bendiga. Padre, te damos gracias en este momento por tu palabra y te rogamos, Señor, que, como dice tu palabra, que sea hecha tu voluntad, porque no volverá a ti vacía, sino que antes hará lo que tú le mandes. Y queremos, Señor, que esta palabra que ha sido exhortada en este día pueda ser de bendición para nuestras vidas, para mis hermanos y mis hermanas que están luchando con un enemigo que no pueden vencer, pero que la victoria está garantizada en el Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.